Perfecto. Bueno, quiero empezar dándole un agradable saludo a la ministra doña Victoria y la felicito por estar interesada en estos temas de las pequeñas y microempresas de Costa Rica, bello país, por cierto. Muchas gracias por la invitación, Kirk, Lucía, Gravin y en particular a la maestra Patricia Rivera, que tengo bastantes años de conocerla, desde antes de que me naciera barba, creo. Y también un saludo afectuoso a todos los países de América que están conectados, incluso ahí por algunos de Europa. He tenido la fortuna de estar en todos los países y me encanta la comida. Y no engordo porque como mi abuela decía, eres de mala raza, hijo, por eso no engordas. Pero bueno, vamos a empezar. Yo nada más les dejo, ahí está mi página, por si quieren entrar en alguna ocasión o preguntar algo o venir a México a ver lo que hemos hecho en vida real, en película, ahí entran y me dan los datos. Ok, aquí le agradezco al grupo organizador que me ayudaron a ponerle título a la conferencia. Vamos a hablar de oportunidades para las MIPIMES y me refiero a oportunidades en la región en donde está localizada alguna pequeña empresa que incluso puede ser de 2 o 3 personas. Yo he conocido empresas que son el abuelo, el padre y el hijo, o la abuela, la madre y la hija, y otras de un poquito más, de 5 o 10 personas, etcétera. Entonces, les voy a platicar de casos reales y lo que hemos hecho. No sé si pueden pasar la siguiente. Ahí está el contenido, yo ya les mandé la ponencia, la pueden compartir con quien ustedes quieran y me pueden preguntar lo que gusten de ahí en su momento. Desde luego hay que respetar la estructura que muy bien diseñaron los organizadores de este evento a nivel internacional. Le llamamos CIP, que quiere decir Consultoría Integral Participativa. Es decir, van a participar todas las microempresas, pero también todos los actores, porque yo tengo una frase, yo digo que en nuestros países no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Cada quien anda por su lado y no intercambiamos cosas. Si alguien tiene una idea, se la quiere robar y todo el mundo sabe cómo aterrizarla, etcétera. Entonces, de hecho, una vez que estaba viendo un partido muy bueno ahí en Costa Rica, porque tengo buenos amigos, y yo les dije, en Costa Rica juegan al fútbol igual que en México. Son 11 participantes, pero juegan en 11 equipos de uno. Y nos reímos, pero en realidad es cierto. Entonces, ¿qué es la CIP? La CIP es una metodología que se fue desarrollando observando experiencias de otros países y adaptándola o tropicalizándola a América Latina principalmente. Son varias líneas estratégicas y varios actores preponderantes, es decir, todos, tanto del sector público, del sector privado, del sector interés general, en donde se encuentran las universidades, los centros de investigación, asociaciones de industriales, cámaras de organizaciones industriales o de servicios, y todos con un objetivo, impulsar las MIPIMES. Hay diferentes estadísticas, según el Banco Mundial o según el Banco Interamericano de Desarrollo, y según cada país da sus propias estadísticas. Sí, y va cambiando según los gobiernos, es algo normal. En México teníamos la estadística que el 98% de la industria era pequeña, era la que daba el empleo. En otros países he visto que dicen que es el 75%. La realidad es que son las que cargan todo el peso de la economía, formal e informal. Si pasamos la siguiente, por favor. Eh, Esta metodología que es SIP, ¿a quién involucra? Yo comentaba que uno solo es muy difícil salir adelante. Como dijo el poeta, una golondrina no hace verano, pero si nos acercamos o trabajamos en equipo el sector público, principalmente los ministerios de economía, en otros países se llama secretaría, en México le llamamos secretaría, Secretaría de Economía, a nivel federal, a nivel país, a nivel regional, a nivel estatal, a nivel departamental, etcétera,
porque son los que tienen el contacto y tienen el feeling y además tienen el deber moral y ético, ¿no? De apoyarlos, porque por eso están ahí. Eh, entonces, es el sector público. Otra parte es el sector privado. Como bien se comentaba anteriormente, hay empresas privadas grandes o medianas que les interesa hacer cadena productiva y jalan a las empresas pequeñas. Eso funciona muy bien. Jalarlas y ayudarlas, no comer de ellas, que es muy diferente, ¿no? Hay otras asociaciones de MIPIMES, pero también hay que reconocer la realidad de nuestros países, ¿no? El nivel de pobreza que vivimos. Y en muchos lados ni siquiera llegan a ser una microempresa, sino son cooperativas, principalmente en el sector agropecuario o en el sector, digamos, artesanías. Que les digo, yo conozco toda América Latina y en cada lugar no he encontrado un lugar donde no haya una artesanía que valga la pena promover y defender. Y las universidades, afortunadamente hay universidades que nacen con el espíritu de colaborar y tener una relación universidad con las empresas y hay otras que no, o sea, son demasiado teóricas y está bien pues, pero pues la sociedad reclama que uno haga algo por la sociedad. Y hay otros centros de investigación. En México eso se ha apoyado bastante, ya van varios gobiernos. Hay 32 estados, en cada estado hay mínimo 4 o 5 centros de investigación. Las universidades, hay más de 300 de esas universidades, cada universidad tiene centro de investigación y dependiendo por zonas. No todos los países son iguales, cada uno tiene sus carencias, pero no todo era así hace 20 años, ¿eh? Había carencias, pero entonces el modelo SIP involucra a todos los actores. No sé si pasamos la siguiente. Eh, Estos son los actores que se involucran. Podemos pasar la siguiente, Silmina, ¿sí? ¿A qué aplica? Hay ciertos modelos que dicen, esto nada más aplica para este tipo de empresa, este para este otro tipo de empresa. Eso es una mentalidad no muy abierta, porque es como si dijéramos, esta camisa nada más le queda a tal tipo de persona. Y no es cierto, todos usamos camisas. Entonces, lo hemos desarrollado de tal manera que se puede aplicar a organizaciones de servicios, a organizaciones de manufactura. La manufactura se puede instalar en cualquier lugar. Conozco todos los países y hasta el país más pobre hay manufactura todos en América Latina. Cada quien con sus circunstancias, pero en todos hay ciertos lugares o clústeres o parques industriales donde hay determinado número de manufactura. El turismo aplica en todo, ¿eh? Es una industria, genera Producto Interno Bruto, da de comer a familias. Y está el agro es el campo. En México hay una zona donde le llamamos frutas exóticas, pero también hay en Costa Rica, también hay en Nicaragua, también hay en República Dominicana, en Panamá, en Brasil, como dicen mi compadre brasileño. Es decir, a todos los sectores aplica. Si podemos pasar la siguiente, Grayson, por favor. Eh, ¿Cómo se aterriza ya a nivel micro el proyecto? Es decir, la metodología. Una parte es la estrategia global, la gran estrategia o la gran planificación estratégica, pero si no lo aterrizamos, se quedan buenas intenciones y los panteones están llenos de gente con buenas intenciones. Y así se quedaron. Entonces, una cosa es la gran estrategia global, la macroplaneación, vista desde los grandes inversores del proyecto de los diferentes países, de los grandes fondos, y otra es ya cuando instrumentamos, operativizamos, aterrizamos, es decir, la planeación táctica. Entonces, la planeación táctica, aquí les hice un modelito que lo hemos presentado en varios países de América Latina, y así funciona. Una vez que tenemos la alianza con todos los actores, se forman grupos de empresas pymes o mipymes o cooperativas, según el sector al que van. Y lo que pedimos mínimo es que sean de 5 empresas. ¿Por qué una no sola? Porque uno solo es muy difícil nadar adelante. Varios de los compañeros que me han antecedido en las conferencias lo han dicho. Entonces, mínimo 5 empresas, hemos logrado hacer grupos de 10 empresas por sectores, podemos combinar sectores,
cada empresa u organización asigna a su gente pensante, una de la gente productiva y alguien que sepa de administración, y a veces la realidad es que no hay nadie que sabe de administración y que no tenían claro ni siquiera cuál es su producto o servicio, o que podrían tener la oportunidad de cambiar esa creencia limitante. Hay ciertas creencias que sí no se pueden cambiar, ¿no? Digamos las religiosas, es cada quien que cree en lo que quiera. En México, por ejemplo, hay registradas más de 600 religiones, entonces el bazar es amplio, que cada quien crea lo que quiera, pero hay otras creencias de la vida real, digamos, en donde yo sí puedo cambiar la creencia. Y les voy a dar casos prácticos y reales y les pueden comprobar. Pueden ahorita mismo, es más, los reto a que entren ahorita en internet y lo comprueben. Y el día que quieran, venimos a México y los llevo y comemos rico. Eh, es decir, a lo que me refiero son las creencias limitantes de yo nací para hacer zapatos toda mi vida. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? O yo nací en este lugar y estoy pobre. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? O sea, entonces lo primero que hacemos es que se van a comprometer a seguir la metodología, a tener talleres e irlos calificando para llegar a un momento, y lo que estoy diciendo es cierto, competir a nivel mundial, hacer world class. Eh, lo decían muy bien, o sea, todos los demás conferencistas, la competencia ya no está con mi vecino, está del otro lado del mundo o en más de 150 países. Ya, nos alcanzó el destino. Cuando yo era adolescente, había clases aburridas y me escapaba y me iba al cine. Y a mí me impactó muchísimo una película que se llamaba Cuando el destino nos alcance. Bueno, ya nos alcanzó ahorita con el COVID. Sin embargo, les quiero decir que en México, hace años, más de 20, no sé si podemos pasar la siguiente, cuando se firmó un tratado de libre comercio con el país más poderoso económicamente del mundo, bueno, en aquel entonces, podemos pasar la siguiente diapositiva, Grevin. Nos vimos de ser ¿sí se escucha? ¿Se sigue escuchando? Sí, señor. No, podemos pasar la siguiente, Filmina. Ten un momentito que tenemos un problema técnico. Un problema técnico, pero ya se lo pasa. Ya no hay problema. Y les sigo platicando. Y nos enfrentamos a un que se llama en inglés NAFTA o en español TLC, Tratado de Libre Comercio. Y de repente tuvimos que entrar a jugar con las grandes ligas. Pues sí, nos fue al principio como en feria. Yo digo, les he dicho, cuando he viajado a otros países, incluso la primera vez que fui a Costa Rica, no sé, o sea, ya bastante tiempo, ¿verdad, Pati? Yo les dije que los mexicanos éramos como cucarachas. ¿Por qué? Pues porque habíamos aguantado todos los golpes y habíamos sobrevivido. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tuvimos que cambiar la mentalidad y adecuarnos. ¿Pero qué nos encontramos? Yo me puse a hacer un estudio, a mí me encargaron un estudio del más alto nivel, y yo dije, no, yo soy ingeniero civil, no lo quiero hacer, y estoy muy feliz con lo que hago. Y ya me dijeron, pero tú aprendiste esto en Europa. Ah, sí, pero ¿por qué me quieren poner a trabajar con psicólogos, sociólogos? Yo soy técnico, a mí me gusta la tecnología, estoy en un centro de investigación, no me gustan esas carreras, pero bueno, me dieron la orden y lo tuve que hacer. Entonces, lo chistoso fue que yo fui el primero que tuve que cambiar mis creencias limitantes. Y había la otra parte de las carreras o especialidades soft, que pues son útiles. Un psicólogo es muy útil. Un licenciado que sabe leyes que los ingenieros sabemos es útil, pero viceversa. Ellos tuvieron que cambiar su mentalidad, porque en la vida andamos cantando canciones y cada quien canta en su y descalificamos al otro. Si por ejemplo, si alguien es aquí de mi oficina, el World Trade Center de México está caminando a 2 bloques o a 2 cuadras. Y seguido voy a conferencias y algunas veces hasta me aburre, y ya no quiero ir a ninguna. No, nada más que ahora ese Kirk, Patricia, Lucía y Grevin me convencieron porque se me hizo muy interesante, muy integradora su propuesta, muy innovadora, con un gran valor agregado, que era conjuntar diferentes visiones. Y lo que hicimos en aquel entonces en México hace más de 20 años, conjuntamos esas visiones, que quien quería convertir a agentes de cambio, liderazgo, estaba bien, pero los que pensábamos que si nada más era liderazgo y agentes de cambio, nos iban a
a pegar en la boca, nos iban a dejar sangrando y no íbamos a hacer nada más. Que había que también defenderlo con leyes, con normas. Una norma es una ley, una especificación es una ley, y por qué no competir a nivel internacional. Entonces, todo el grupo que trabajamos, algunos están conectados por ahí, es más, algunos viven en otro país que creo que nos están viendo ahorita de otros lados. Tuvimos que cambiar la mentalidad e integramos esa nueva mentalidad. Entonces empezamos a trabajar con las dos habilidades. Y queríamos nosotros bastante tiempo, decíamos, bueno, vamos a planear y vamos a tener unos 2 años para hacer toda la metodología. Yo venía de un centro de investigación, entonces a mí no me digan que el método científico no funciona. Y primero es haber un proyecto objetivo, alcance, desarrollo, responsables, indicadores de éxito y que sean medibles. A mí no me traigan los objetivos de ser bonitos y maravillarse, voltear al universo y que nos sonría. No, 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 no. Aquí las cosas se tienen que tocar. Entonces tuvimos que sufrir. Y con esa misma mentalidad de la otra parte del hemisferio derecho de mis compañeros, nos pegó la realidad en la boca. Entonces la industria se vio afectada. Les voy a poner aquí algunos ejemplos, ¿sí? Jaime, disculpe un momentito, ¿podría sí. dejar vernos, por favor, su cámara? A usted, nos gusta verlo mientras tanto. Ok. Se pegó su imagen, sí, señor. ¿Ya vi la cámara? ¿Ya se prendió? No, todavía no lo vemos. Ya le apreté aquí el de la cámara. Start my video, dice, a ver. Ya donde está el icono de la cámara, ya le apreté. Todavía no lo vemos, esperaremos verlo. Continúe, por favor. A ver, voy a ponerle acá. Ok. Voy a seguirle apretando aquí para que se vea. Ya apreté la cámara, mientras no sé qué más participantes. Ok. Voy a seguir hablando. Entonces, voy a poner aquí varios ejemplos. ¿Sí? Ya les dije, el día que quieran vamos y visitamos. Uno, México produce el tequila que es famoso en todo el mundo, por eso lo estoy poniendo. Bueno, la gente que eran unos campesinos que sembraban, la planta se llama agave azul tequilana Weber, que crece en determinadas regiones de México. Entonces, con la apertura del Tratado de Libre Comercio, se empezó a ver que en Japón, en China, en Rusia y en otros países que no quiero mencionar, empezaron a producir tequila. Cuando dijimos, pero el tequila es mexicano, entonces no sabía lo mismo ni era de agave ni nada. Entonces hicimos toda una estrategia. Una primero para entrenar a la gente, a los campesinos, a enseñarlos a pensar diferente y que íbamos a ir a pelearnos internacionalmente a donde fuera. Y la otra técnica, a través de certificaciones de tipo ISO y normas relacionadas, porque era la única manera de que respetaran. Entonces hizo toda una estructura. Nos conjuntamos universidades, centros de investigación, varias personas, yo fui uno de tantos, y al final logramos la denominación de origen, primero con las leyes mexicanas y luego respetada por más de 150 países. Y se respetó, y sí tuvimos que echarnos unos pleitos, por ahí les pongo, ¿no? Se tuvo que ir a Francia, Japón, a Rusia, etcétera, hasta que se reconociera, y actualmente es reconocido en todos lados, y el tequila, pues, es la bebida más famosa ahorita del mundo. O sea, y pueden consultarlo en las redes, etcétera. Y fue con base en una estrategia, pero está protegida por todas las leyes internacionales. Y la gente que se estaba muriendo de hambre siguen siendo cooperativas, los pequeños siguen siendo microempresarios, hay otras empresas grandes, claro, por supuesto. ¿Y tienen crisis? No, no tienen, porque se hizo una estrategia a través de esto. Si vemos la siguiente, no sé si ya funciona la cámara o no funciona. No me veo. Nos encantaría verlo, pero después les vamos a contar cuán guapo es, don Jaime. Ya me estoy viendo, ya me aprendí. Ok. Sí, ya lo estamos viendo, don Jaime. Ok, va otro ejemplo. Es el ejemplo del aguacate Hass y sus derivados. El guacamole, no sé si lo haya probado, pero hay aguacate en una parte de Estados Unidos, en California y en Miami, y también en una parte de Israel, por ejemplo.
Entonces, el aguacate haz lo que tiene es que tiene un sabor especial y pasó exactamente lo mismo. Se tuvo que pelear uno contra el gobierno de Israel, etcétera y demás. Y la historia es la misma. Hicimos SIP, Consultoría Integral Participativa, con microempresas, con todos esos pequeños productores que ni a cooperativa llegaban, es la realidad, y se organizaron toda la estructura, cooperativas, microempresas, los que sembraban, los empacadores, los transportistas, etcétera. Con este modelo, una parte se les entrenaba en cuestiones humanísticas, liderazgo, amor por el trabajo, saber trabajar en equipo, etcétera, y otra necesariamente aprender ISO 9000, aprender una norma específica del aguacate, que había una, pero era del aguacate que no era del mexicano. Entonces tuvimos que hacer una norma del aguacate mexicano, etcétera. Y ahorita toda hay una estructura y una industria. Se hacen champús, maquillajes, etcétera, y todo. Y la estrategia al final de todo esto fue enfocada en un marketing. Y a alguien se le ocurrió, a una persona, pues, por cierto, que no tenía muchos estudios académicos, todos los que estábamos trabajando en el grupo, todos teníamos que una licenciatura, un diplomado, una maestría, había gente hasta doctorado en bioquímica, etcétera, y se le ocurrió un campesino, dijo, pues a mí me gustaría que el guacamole lo comieran en Estados Unidos cuando hay un evento internacional. Y ahora si ustedes ven y entran cuando hacen el Super Bowl, todo eso que creo que es el evento que reúne más gente, más millones en el mundo, eso que hacen cada año en Estados Unidos, la comida que más se come y se consume es el guacamole mexicano. O sea, y todo fue haciendo especificaciones del proceso, especificaciones técnicas que lo defiendan. Eh, y así hay varios más, ¿eh? Les puedo decir una anécdota que ya ahorita se puede platicar, en aquel entonces era así como secreta, no decir. Eh, se enviaban cargamentos de aguacate a la frontera con Estados Unidos y hasta iban bien, y con todas los protocolos de higiene, especificaciones de Europa, etcétera, y al brincar la frontera exactamente, nos decían, se regresa. ¿Por qué se regresa? Es que le apareció una mosca del Mediterráneo. Entonces fuimos hasta allá, hasta el otro lado de Estados Unidos, a ver dónde cargaba. Hay una parte que no nos dejaban ver, ¿no? En las aduanas. Y sí, aparecían los cargamentos de aguacate con moscas del Mediterráneo, cuando pues todos sabemos geografía, ¿no? ¿Dónde está el Mediterráneo? No está en América. Entonces, tuvimos que hacer extensiva la certificación que era nacional a nivel internacional, que se respetara. Y fue bajo este mismo modelo del CIP. Entonces ahora el aguacate circula libremente por todos lados. ¿Podríamos pasar la siguiente lámina, por favor? Eh, la siguiente lámina, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos perfecto, ya estamos en eso. Ok, hay varios ejemplos, les puse estos ejemplos del agro. Voy a dar ejemplos de la industria. En la industria, una parte fue lo del Tratado de Libre Comercio o NAFTA, en que tuvimos que elevar el nivel de calidad. Porque aunque el artesano es muy buen artesano, no necesariamente quiere decir que tenga métodos estandarizados ni pruebas de calidad que avalen la duración de un producto de piel. Entonces, no estábamos acostumbrados a competir en las grandes ligas. Afectó primero el Tratado del Comercio y el 40% de la industria quebró, literalmente quebró. Luego llegaron los chinos y otro 40% quebró. Porque no puedes competir con un calzado chino que lo venden a $5, con un mexicano que a lo mejor cuesta 3 veces, 15. Entonces se hizo lo mismo, se hicieron grupos de microempresas, de cooperativas, y se les entrenó en dos aspectos: amor al trabajo, liderazgo, y que cambiaran su forma de pensar, que ya no iban a competir ahí nada más, sino si ya estaban viniendo los chinos a competir, pues ¿por qué entonces no venderles a los chinos? O sea, suena como si estuviéramos locos, ¿no? Pero bueno, tomamos tequila. Entonces, se hizo eso.
literalmente se hizo eso, y lo pueden verificar. Ahora se vende calzado a China. Y fue la misma metodología. Se hizo el modelo SIP, nos juntamos todos. De hecho, hay el centro de investigación más grande del calzado y la piel y la moda está en México, más que en Canadá y más que en Estados Unidos. Está a la par que el que está en Barcelona o en Francia. Entonces, eh, sobrevivió la industria. Entonces, habían quebrado primero 40% y luego 40%. Ahorita ya eso se recuperó. Pero además, como nos gusta cambiar las creencias limitantes, dijimos, bueno, ¿por qué no nada más hacemos calzado? Si el calzado lo hace un diseñador, un, una falda de piel para una dama o unas botas muy elegantes para una dama ejecutiva y las hace un diseñador, ¿por qué no diseñamos moda y competimos con los grandes? No sé si quieran pasar la siguiente, por favor. La siguiente, entonces se cambió la mentalidad totalmente. Y ahora, de ser así como una ciudad industrializada que solamente se ha calzado, ahora diseña moda y se hace un congreso de la moda cada año que solamente es menor en calidad al de Milán y al de París, pero en asistencia de personas es el primero del mundo. 2 millones lo visitan al año. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Con esto que está aquí. Hubo centros de investigación, se hicieron consejos de certificación, se involucraron universidades y tecnológicos, se desarrollaron otras universidades específicas para el sector, y algo que por eso yo decía que lo que están haciendo Kirk, Lucía, Graven y Patricia está muy bien, porque se crearon congresos internacionales a decir, vamos a promover algo de moda, pero queremos que vengan 2 o 3 diseñadores de Italia y de Francia. Y fueron, y se aprendió, es decir, se hizo transferencia de tecnología, y hay toda una estructura. Este es el modelo. Hay capacitación, consultoría, pero lo ampliamos más. Ya se certifica personal, es decir, a un operario que a duras penas terminó la educación primaria, ya se le certifica que sienta amor por el trabajo. O sea, y no solamente se le certifica en algo técnico, porque si va uno a exportar a China, a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, a Italia, a Nueva York, centros de la moda, pues no nos gustaría que nos lo regresaran y que dijeran, oye, está mal hecho. No, está certificado. Está certificado el personal, el proceso productivo, los equipos y la organización de MIPYMES. Por ahí se debe de ver en el extremo inferior izquierdo, hubo 2 talleres fundamentales de cambio: orgullo por el trabajo, por uno mismo, y calidad en el servicio. Dentro de esos había varios temas: liderazgo, etcétera, trabajo en equipo, resiliencia y demás. Y hubo los otros del extremo derecho inferior: normalizar y hacer especificaciones por familias de productos y servicios. Y luego se hizo otro cambio todavía más. Se cambió, a ver, vamos a hacer ciudad manufacturera, vamos a convertirla en una ciudad turística y de servicios. Que eso podría pasar en muchísimas ciudades de toda América Latina. Tienen una sola producción, se acaba eso, viene una crisis, etcétera, uno la puede cambiar o puede jugar, ¿sí? Miren, es como uno, como el ser humano. Las organizaciones son como las personas. Yo puedo tomar agua y puedo comer determinada comida. Entonces, ¿yo por qué no puedo tener 2 servicios, o 3, o 4? No sé si le pasamos la siguiente lámina. En las siguientes les doy ejemplos. Puse unas fotografías para que no fuera tan seca la presentación, en donde van a ver parte de lo que se hizo en cuanto a servicios. Primero era de ser una ciudad manufacturera a transformarla en ciudad turística, y se hicieron pues cosas que atrajeran al turismo, ¿sí? Se inventó un festival del globo. ¿Por qué? Pues porque a algunos de los que estamos ahí nos gustan los globos aerostáticos, ¿sí? Entonces, pues hay que hacer un festival del globo. O hubo otra persona que dijo, no, yo quiero rally, que me gustan los cochecitos que vengan.
no tenemos ni pista. Ah, bueno, ahí, en ese poblado alrededor que está todo lleno de tierra y todo de piedras, pues a los europeos les gusta correr así, pues hacemos un rally. Luego se hizo un congreso internacional de motociclistas, que ahorita después del que se hace en Los Ángeles, que es el más grande, que todos se juntan, artistas, bohemios y demás, es el segundo del mundo. ¿Sí? Entonces también se hizo una ruta religiosa, ahí, en esta ciudad yo nací, en esta ciudad nací, pero ahí es exageradamente, es como Cartago, Patricia, ahí, o sea, gira todo alrededor de la religión. Entonces dijimos, bueno, está bien que las iglesias sirvan para ir a rezar, que sirvan para un poquito más. Entonces se hizo una ruta religiosa de arte y cultura, en donde se combinan ciertos templos de diferentes regiones según la cultura mexicana y se hicieron actos culturales. Algo más que se hizo, se construyeron museos de la identidad. Eh, en cada lugar, les digo, conozco toda América Latina, que yo he estado, pequeños poblados, grandes ciudades, yo he visto que se sienten orgullosos de su ciudad. Pues, ¿por qué no hacer algo que rescate la identidad? ¿Sí? Hay fondos, cada gobierno debe tener fondos para eso son. Eh, Hubo otras cosas más, dijimos, bueno, hay artistas de aquí que hacen pinturas, artesanías, pues ¿por qué no vamos a otros lados? Y se propuso ir a Francia y Estados Unidos, entonces hay artesanías y exposiciones en el metro de Nueva York, en el metro de Francia, o sea, es decir, todo esto se hizo con base en la CIP, en el proyecto CIP. Hay otra parte más lateral, es como una matriz de doble entrada que también sirve para impulsarlo y que entre dentro de los proyectos de identidad. ¿Qué entra aquí? Hacer premios a la marca. Es decir, si tenemos toda una estructura eh, por sectores para reconocer y certificar personal, equipos, procesos, microempresas, asociaciones de empresas y demás, pues hizo un premio a la marca y se crea una competencia sana. Todo el mundo quiere competir. Hicimos una revolución ISO para las pymes. Por lo general se cree que las normas ISO sirven nada más para las grandes empresotas que hacen motores de aviones y van a exportar. Pues sí y no. Sí sirven para esas, pero para las pymes, pues diseña uno un modelo, ¿no? Para eso estudió y hace un modelo y lo adapta. Y simplemente es cambiar el lenguaje. Si uno va a hablar con gente de maestría, habla un lenguaje. Con gente de licenciatura, habla otro lenguaje. Si va a hablar uno con pequeños empresarios que a duras penas pueden escribir su nombre, pues uno está obligado éticamente a hablar otro lenguaje y adaptárselos. Entonces, hay modelos ya para eso. Se hicieron premios de innovación. Hay una creencia un poquito errónea que se cree que innovar es hacer una patente que nada haya descubierto. Ya todo está descubierto, hasta la metodología para hacer vacunas, nada más que paciencia y va a salir la del COVID. Entonces, lo que llevamos acá es la innovación, pero aplicada con beneficio a la sociedad. También se hicieron premios de calidad por categorías. Primero hicimos uno, luego se fueron haciendo por categorías, es decir, empresa mediana, empresa pequeña, microempresa y empresa de 2 personas, el papá y el hijo. Y se hizo otra metodología de cambiar la forma de pensar y a los obreros hacerlos que empiecen tipo work class. A un obrero que nunca ha salido de su colonia en la vida, se le mandó a Italia o a Francia, vete allá, aprende cómo hacen la moda, cómo hacen esto, etcétera, y eso fue, o sea, se les envió simplemente con ese interés, ser buenos técnicos y ya, pero oh, caray, que llegan con otra sorpresa, llegaron hablando otro idioma, 2 idiomas y con otra mentalidad. Entonces, así hicieron un montón de cosas, y cuando uno empieza a hacer el modelo SIP, lo interesante es que es un modelo integral, porque todas las propuestas son bien recibidas. Y ahí les puse otras cosas que si se los, bueno, en aquel entonces lo dijimos y a la gente que propusimos eso dijeron que estábamos locos. Dijimos que íbamos a lograr que el Papa visitara, que se iba a lograr el campeonato del fútbol, etcétera, pero todo fue parte de la misma integración. O sea, es decir, cambias la mentalidad y todo mundo se va sumando. Digo, por eso yo valoro mucho lo que están haciendo ustedes en Costa Rica, porque van hacia allá. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí lo que sigue son unas fotografías.
ahí está el campo mexicano, un ejemplo del tequila y el agave azul. Hay una metodología, no sé si lo han oído, de que el tequila mexicano se tiene que, el vasito, el vaso se llama caballito, o sea, ese es español mexicano. Entonces, y hay un limón y hay sal, entonces los tres elementos se tienen que combinar para que sepa bien. Ay, ¿cómo se llama ese, Lucía, cómo se llama ese monito de Costa Rica muy bonito? ¿El monito araña o cómo se llama? ¿Cómo le llaman? ¿Changuito, chango, monito? ¿Cómo le llaman? Perezoso, ¿será? El oso perezoso, ¿será? ¿No? No, no, el chiquito que venden incluso hasta el aeropuerto. Es Bueno, muy bonito. don Jaime, es que nos distrajimos un poco con lo del tequila, don Jaime. Ah, bueno, ok. Entonces les iba a decir, porque una vez fui a dar una conferencia a una cámara en Costa Rica y me acuerdo Cariblanco, Cariblanco nos dice Alexander. Sí. En el monito Cariblanco nos dice doña Luana y Alexander. Ok. Y entonces en ese me preguntaron que cuál es el orden en que se toma el tequila y yo les dije, ¿cómo duermen sus monitos ticos cariblancos en la selva? No, no sabemos, sí, ¿cómo duermen en la noche? ¿Cómo duermen? Como les da la gana. Así también tómenselo ustedes como les da la gana. Si pasamos la siguiente diapositiva, la siguiente lámina, por favor, ya voy a terminar. Este es el ejemplo del aguacate y lo que está a la derecha en un molcajete es una palabra náhuatl, es pues la salsa del aguacate, que es acá le decimos botana, en varios países de América Latina les dicen picaditas, picadillas, etcétera. Es la botana más consumida en Estados Unidos. El siguiente, y todo fue con base en lo que les digo, trabajar en las dos vertientes, en la vertiente humanística y en la vertiente técnica de la certificación. Si podemos pasar, ahí está el Festival del Globo. Se ocurrió, se invitó a gente y fueron, entonces ahora se hace muy bonito un Festival del Globo. Tiene una derrama económica para aumentar el Producto Interno Bruto y dar trabajo. ¿Para qué les cuento? Es increíble lo que hay. Ahora va gente de varias partes. El siguiente, por favor, ya faltaban pocas, ya voy a terminar. Y esa es una de las iglesias que está ahí, que se hizo una ruta que es turismo religioso, turismo espiritual, que tiene que ver con bebidas espirituales, y turismo de arte y cultura y de moda. Es decir, es toda una zona en donde la gente que quiera puede ir a las iglesias y la que no va en la misma avenida hay unas cantinas donde donde sirven un exquisito tequila. Y come muy rico. Esa es la otra ruta. Y hay una ruta de museos, para los que les gusten los museos, y hay otra ruta que es de moda, muy económica. O sea, con diseños muy parecidos a los de Italia y de Francia, solamente que acá valen como el 3 o 4% de lo que valdrían allá. Y hay otra parte que esto aplica en otras zonas de México, que se ha aplicado el modelo ZIP como una ventana de oportunidad para exportar a todo el mundo, y es artesanías. Igual, son puras cooperativas, es gente que se está muriendo de hambre y ahora tiene una forma de sobrevivir. Espero que les haya gustado la presentación. Como conclusión, yo digo que hay que trabajar en equipo, todas las propuestas son bienvenidas, hay que integrarlas. Ninguna es mejor que la otra, todas sirven. Muchas gracias y felicidades por su congreso.